Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo es que responden los elementos pasivos que hemos visto anteriormente, que son la resistencia, el inductor y el capacitor a una corriente alterna. Pero antes de eso quisiera ver un concepto que se me olvidó ver en videos anteriores, que es el concepto de reactancia. Cuando hablamos de la impedancia, vimos que la impedancia va a ser un número complejo cuya parte real va a ser igual a la resistencia y la parte imaginaria va a recibir el nombre de reactancia. Mientras que la parte real siempre va a ser un número positivo, la reactancia puede ser un número positivo o negativo dependiendo si se trata de un inductor o de un capacitor. En el caso de los inductores, la reactancia siempre va a ser positiva y en el caso de los capacitores, como vamos a ver en un momento, la reactancia va a ser negativa. En este caso vamos a sustituir S por sigma más J omega. Vamos a despreciar el término sigma, que eso nos daría una atenuación que, aunque existe principalmente en el caso de los inductores, como hemos visto anteriormente, consiste de un cable de varios metros de longitud, el cual por sí mismo va a tener una cierta resistencia, que aunque va a ser pequeña, no va a ser cero. En este caso únicamente vamos a considerar la parte inductiva. De igual forma, el capacitor también puede que tenga una parte resistiva, pero únicamente vamos a considerar la parte capacitiva. De tal forma que lo que hemos visto anteriormente, para la resistencia no cambia. Para el capacitor vamos a sustituir esta S por J omega y posteriormente vamos a multiplicar en la parte del numerador y del denominador por el número imaginario J, a veces se escribe como I, que va a ser igual a la raíz de menos 1. Al hacer esto, si multiplicamos J por J, vamos a tener menos 1, que sería este menos que ustedes ven aquí, y nos quedaría el número imaginario en la parte del numerador. Por lo que, como ven, va a ser un número con reactancia negativa. Nosotros graficamos cómo es que se comporta la reactancia en función de la frecuencia y en este caso en función de la corriente. Para la frecuencia 0, como lo hemos visto anteriormente, si estamos en corriente directa, mi capacitor se va a comportar como un circuito abierto y la corriente se va a incrementar de manera lineal a manera que nosotros incrementemos la frecuencia. La reactancia, por otra parte, vean que va a decaer de manera exponencial conforme aumenta la frecuencia. Y en el caso del inductor, vamos a ver que la reactancia va a ser un número positivo que va a ser igual al producto de la inductancia por la frecuencia angular. En este caso vean que se ha invertido el comportamiento de las funciones de reactancia y de corriente. En este caso lo vamos a llamar reactancia inductiva, cuya pendiente va a ser el valor de mi inductor. Y la corriente, como vimos previamente, en corriente directa, es decir, en frecuencia 0, mi corriente sería la que me proporcione la fuente y va a empezar a decrecer hasta que en altas frecuencias un inductor se va a comportar como un circuito abierto. Veamos ahora cómo es que varían las funciones de voltaje y de corriente para cada uno de estos elementos. En el caso del resistor es bastante sencillo, sigue la ley de Ohm, y si tenemos una función seno de entrada en el voltaje, la corriente tendría la misma fase, es decir, también sería un seno. La amplitud estaría dada por el inverso del voltaje. La amplitud máxima estaría dada por 1 entre el voltaje máximo de mi fuente de entrada, que sería mi voltaje pico, entre mi resistencia. Yo le voy a llamar a mi voltaje pico al voltaje que yo mida entre mi valor de referencia hasta el valor máximo. Este se llama voltaje pico. Veamos ahora qué ocurre en el caso del inductor. Como ven, este es un caso más interesante en el que la corriente y el voltaje ya no van a estar en fase. En este caso vimos anteriormente que el voltaje iba a ser igual a la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. En este caso vemos que mi corriente va a ser igual a mi corriente en función del tiempo va a ser igual a Im por el seno de omega t, por lo que su primera derivada, si obtenemos la primera derivada con respecto al tiempo, tendríamos Im, que va a multiplicar a omega por el coseno de
omega t. Vean que la función del voltaje en este caso va a ser un coseno y hemos visto que un coseno, el coseno de omega t, otra forma de lo podemos escribir es como un seno desfasado 90 grados. Entonces tenemos el seno de omega t más 90 grados. Es decir, va a haber una diferencia de fase entre la función de voltaje y la función de corriente de 90 grados. En este caso, el voltaje va a sufrir un retraso de 90 grados con respecto a la corriente, o visto de otra forma, la corriente va a estar adelantada 90 grados con respecto al voltaje. Veamos ahora qué pasa en el caso del capacitor. En el caso del capacitor vimos que la corriente de mi capacitor va a ser igual a la capacitancia por la primera derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. En este caso yo voy a asumir que el voltaje en el capacitor es como se muestra en la figura, va a ser igual a el voltaje máximo o el voltaje pico de seno de omega t. De tal forma que al obtener yo su primera derivada, la primera derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, sería el voltaje m por omega por el coseno de omega t, donde sabemos que el coseno de omega t va a ser igual al seno de omega t más 90 grados. Es decir, que ahora se va a invertir con respecto al inductor el comportamiento del voltaje y la corriente. En este caso, vemos que la señal de corriente va a estar atrasada 90 grados con respecto a la señal de voltaje, o viceversa, que la señal de voltaje va a estar adelantada 90 grados con respecto a la señal de corriente. Esto lo podemos terminar de escribir, sería lo mismo para el caso del inductor. Entonces yo tendría que mi corriente en el capacitor va a ser igual a C por esta primera derivada que yo calculé aquí, que va a ser el voltaje pico por omega, que es la frecuencia angular, por el coseno de omega t. En este caso, el producto de la capacitancia por el voltaje pico por la frecuencia angular sería mi corriente IM, que sería la corriente pico de mi capacitor. De tal forma que yo tendría que C de T va a ser igual a IM por el coseno de omega t. Vean que esto estaría calculado para una frecuencia en específico, que omega es igual a 2pi por la frecuencia, pero cuando variamos la frecuencia, vean que este número va a tender a aumentar. El coseno va a ser una función que va a variar entre 1 y menos 1, y este número va a ir aumentando a medida que nosotros vamos a frecuencias cada vez mayores. Este comportamiento será de suma utilidad cuando nosotros hablemos de los filtros, que nos va a permitir seleccionar partes de una señal, lo cual es importante para el diseño de ecualizadores, entre otras aplicaciones. Es todo por este video. En los próximos videos vamos a ver cómo podemos modelar los circuitos utilizando estos principios.